Hola a todos, en este nuevo video tutorial voy a resolver ese ejercicio en el cual tenemos en cuenta algunos tipos de conexiones de batímetros. Bueno, primera información importante es la relación de los batímetros. Me dicen que la relación de los batímetros, el W y el WC, es igual a 4.42. Es decir, que W sería igual a 4.42 WC. Entonces, lo primero que me piden es calcular el factor de potencia de la carga. Entonces, para ello es muy sencillo, porque observamos que tanto el batímetro B como el batímetro C tienen una conexión estándar, una conexión Aaron. Entonces, podemos utilizar la fórmula tangente de teta, donde teta es el ángulo de la carga, es igual a raíz de 3 por la diferencia de los batímetros sobre la suma de los batímetros. Entonces vamos a tener que teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de esta relación. Entonces tenemos omega b es 4,42 omega c menos omega c sobre la suma, y nuevamente omega b es 4,42 omega c. Ese valor lo tenemos de acá de la relación que me dan, sobre la suma. En este caso podemos cancelar todos los omega c y vamos a tener que teta es igual a la tangente a la menos 1 de 4,42 menos 1 sería 3,42 sobre 4,42 más 1 sería 5,42. Entonces con esto voy a obtener que teta es igual a 47,54 grados. Ahora, ¿cómo calculo el factor de potencia? Recordemos que el factor de potencia es el coseno de este ángulo. Entonces, coseno de teta, es decir, coseno de 47,54 sería aproximadamente igual a 0,675. Entonces ya tengo la primera respuesta, y es que mi factor de potencia es igual a 0,675 en atraso. Listo. Si hubiese dado negativo, tendríamos que el factor de potencia sería en adelanto. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el valor Ahora, la siguiente pregunta que me hacen es cuánto vale la tensión B sub a n. Entonces, para calcular la tensión B sub a n, en este caso vamos a plantear el equivalente monofásico, y vamos a tener, aquí tenemos mi fuente B sub a n a un ángulo de 10. Voy a tener la impedancia de la línea, que es igual a 2J, y también voy a tener mi carga, que en este caso pues no tengo mucha información en ohmios de cuánto es la carga, pero sí tengo información importante, y es que la tensión en la carga es de 208 sobre raíz de 3 a un ángulo de 0 grados. Ahora, ¿por qué tenemos que esto es igual a 208 sobre raíz de 3 a 0 grados? Entonces, observemos que me dan la tensión B sub CA igual a 208 a un ángulo de 150. Listo. Ya teniendo esto, voy a obtener que por este lugar pasa una corriente y su AA, no conozco, llamemos esto A y a esto A, entonces no conozco la magnitud de esa tensión, es decir,
Yo no sé cuánto vale I sub A como vector, entonces va a ser una corriente I, pero lo que sí sé es el ángulo, y el ángulo lo da el factor de potencia y es a menos 47.54 grados. Entonces, yo puedo plantear aquí una malla y al resolver la malla voy a obtener que B sub AN a un ángulo de 10 va a ser igual a 2J que multiplica a I a un ángulo de menos 47.54 más 208 sobre raíz de 3. Entonces, eh, con esta operación, bueno, acá importante, veamos que esta multiplicación sería 2i a un ángulo de 90 por j, menos 47.54. ¿Qué obtengo de acá? De aquí yo puedo realizar un diagrama fasorial. Entonces, vamos a realizar un diagrama fasorial en el cual voy a decir que la tensión en la fuente, que no la conozco, va a ser este valor. La tensión de la fase, ahorita ubico valores para entender un poco más, y esto de acá. Listo. Voy a obtener este diagrama fasorial. Ahora sí, importante, ¿qué valores tengo ahí? Acá, esta roja sería esta parte de acá, el principio de la igualdad, y esto sería B sub AN, que no le conozco la magnitud, pero sí sé cuál es el ángulo y es 10 grados. Azul, sencillo, es 208 sobre raíz de 3 porque es la que está en ángulo 0. Y ahora, la verde, pues es lo que sale de acá, que en magnitud no la conocemos tampoco, sabemos que es 2 veces la corriente de línea. Y el ángulo sí lo conocemos, y este ángulo sería 90 menos 47.54, que nos da 42.46 grados. Ahora, como observamos, yo puedo calcular todos los diferentes ángulos. Puedo decir, este ángulo de acá va a ser 180 menos 42.46 y esto nos da 137,54 grados. Ahora, como la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, también puedo calcular el ángulo de acá, que me daría 32.46 grados. ¿Qué observo? Tengo un triángulo no rectángulo en el cual conozco uno de sus lados y conozco los tres ángulos. Con ello, yo puedo plantear eh, una ley muy sencilla, una ley que nosotros conocemos, y es la ley del seno. La ley del seno me plantea que B sub AN sobre el seno de su ángulo opuesto, es decir, sobre el seno de 137.54 grados es igual a 2i sobre el seno de 10 y esto sería igual a 208 sobre raíz de 3 sobre el seno de 32.46. Ahora, si no recuerda muy bien la ley del seno, aquí en la parte de arriba de la derecha del video les estoy dejando un enlace donde pueden consultar la ley del seno. Ahora, resolviendo por ley de seno, voy a poder encontrar que B sub AN es igual a 151,6
0,48 y como ya conozco el ángulo, voy a decir que está a un ángulo de 10 grados y también puedo calcular y la corriente me da 19,4 y como ya conozco el ángulo, pues va a estar, aquí está, 47,54 grados. Como es en atraso, menos 47,54 grados. Listo. Ahora, para terminar el ejercicio, la última pregunta la voy a resolver aquí en un cuadrado que voy a, o en un rectángulo más bien, que voy a hacer acá para no confundirnos. Y es encontrar la lectura del wattmetro o del batímetro que me plantean aquí, en el lado de la fuente. Para ello, debemos observar que la colección del batímetro WA tiene la polaridad de la tensión invertida. Es decir, el más, como observamos, lo está marcando es en el lado del neutro. Por ende, vamos a recordar que la lectura de un batímetro es igual a la tensión que están marcando, llamémoslo B sub a n, por la corriente que está marcando, por el coseno de la diferencia entre el ángulo de la tensión y el ángulo de la corriente. Y en este caso es importante identificar el ángulo de la tensión. En este caso, observamos que el ángulo de la tensión no es 10 grados, sino es menos 170 grados. ¿Por qué? Porque la polaridad al estar invertida tenemos que restarle 180 grados. Entonces, la lectura del batímetro va a ser igual. La magnitud de B sub a n, que ya la calculamos, que es 151,048 por la corriente, que también ya la calculamos en magnitud, que es 19,43 por el coseno de menos 170 menos el ángulo de la corriente, menos por menos sería más, 47,54. Listo. Si realizamos esta operación, vamos a obtener que la lectura del batímetro va a ser igual a menos 1574,94 vatios. Listo. Con esto termino de resolver este ejercicio, que es un ejercicio bastante interesante, porque justo en este punto, es decir, en este momento, cuando empezamos a calcular B sub a n, pues si lo planteamos con una ecuación normal, como es esta de acá, vamos a tener una sola ecuación con dos incógnitas. Entonces, para ello vamos a requerir un diagrama fasorial. Listo. Espero haya sido bastante claro con la solución y explicación de este ejercicio. No olviden darle like, comentar y suscribirse al canal. Se despide de ustedes nuevamente, Diego Origami.